Álvaro Fernández Blanco, CEO, director gerente, perdón, de Boalbet ahí. Nos va a hablar sobre la inteligencia artificial como herramienta para una gestión sostenible de la sanidad ganadera. Te escuchamos, Álvaro, y volvemos luego con el turno de preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la organización, a la revista Tierras, por esta invitación a participar en el Foro Vino del año 2022. Creo que la cámara mía se estará viendo bien, así que en principio, bueno, voy a presentarme. Haremos un pequeño recorrido por los conceptos que queremos trabajar hoy con vosotros, tanto con ganaderos como técnicos, con la idea de que conozcáis un poco más cuáles son las nuevas tendencias en el procesamiento de datos y qué tiene que ver eso con el uso de alternativas terapéuticas. En primer lugar, bueno, yo soy veterinario y agroecólogo. He trabajado durante muchos años en sistemas de producción sostenible, intentando pues siempre acompañar a los ganaderos y a otros compañeros en el proceso de transformación de granjas hacia modelos más sostenibles en el día a día, ¿no? Más reales, adaptados a las circunstancias propias de cada ganadería. Además, empecé hace ya muchos años con el uso de alternativas terapéuticas. En este caso hablaremos hoy de la fitoterapia, de las plantas medicinales. Para que os hagáis una idea, llevo alrededor de 20 años estudiando el uso de las plantas medicinales a distintas escalas, tanto a nivel práctico, clínico, en campo, como a nivel de investigación, en laboratorio, a nivel científico. Eso lo hago desde hace al menos 4 años con la programación del doctorado, con el programa de doctorado de la Universidad de Sevilla, intentando desenmascarar o desenmarañar un poco la confusión que tenemos y las posibilidades de mejora que tenemos en el uso de las plantas medicinales en ganadería. Y esto ha dado pie a este proyecto que os voy a presentar hoy y que es donde estamos trabajando desde hace 3 años, desde 2020, para conocer un poco cuáles son las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial para mejorar la sanidad de las granjas ganaderas, en este caso del sector lechero. Vamos a ver si la diapositiva pasa bien. No la vemos por ahora, Álvaro. Si puedes... Ahora. Ahora. ¿Cambió bien? Vale, Ya cambió, que iba con un poco de retraso. Bueno, nada, simplemente por situarnos rápidamente, por tener un poco ese marco común de trabajo. Evidentemente, en una sesión de clausura como esta, creo que todos estos conceptos están bastante trabajados a lo largo del foro. Por lo menos lo he estado viendo en algunas de las ponencias de otros compañeros técnicos y también de otros veterinarios a distintas escalas. Más o menos estamos hablando de unas 6.133 ganaderías de ovino de leche en España y 9.607 de producción mixta. Sabemos que se nos está exigiendo a nivel profesional, tanto a técnicos como a gestores o ganaderos, una mejora en la respuesta que damos a los retos sanitarios a los que nos estamos enfrentando a nivel global. Esto además está enmarcado en 3 diferentes tipos de estrategias, ya las conocemos. Estoy convencido de que necesitamos que yo profundice en esto hoy, pero estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de la estrategia de Green Deal y estamos hablando de la estrategia Farm to Fork, que al final de alguna manera todas persiguen pues que podamos seguir viviendo en el planeta sin riesgos extremos, ¿no? de perder nuestro equilibrio como sociedad dentro de este entorno de naturaleza en el que nos movemos, ¿no? Vivimos dentro del planeta, nos afecta todo aquello que hacemos contra la naturaleza o dentro de ella, somos parte inecuánime de la misma, no podemos dejar de pensar que lo que hacemos es interpretar constantemente los mensajes que nos está devolviendo la naturaleza, y ya sean nuestros animales o sean las condiciones ambientales, ¿no? Así que bueno, en este contexto nosotros hemos pensado cómo podemos resolverlo a través de un proceso de evolución propio de Boalbet, ¿vale? En 2015 empezamos un proyecto. Esta diapositiva va a ser muy corta, solamente un poco a nivel introductorio, para que os vayáis situando de por qué queremos hablar de esto hoy y cuál es la importancia para nosotros de las temáticas que vamos a trabajar en este seminario final. Boalbet nació en 2015, enfocado a aplicar las técnicas de la agroecología, no la agricultura ecológica, es algo bien diferente, es un sistema de calidad diferenciada, certificado con un reglamento propio, sino aplicar el conocimiento que estaba englobado dentro de ese término de agroecología,
¿vale? Hay otros tipos de formas de entender la gestión de la ganadería y la agricultura, normalmente van ligados, ¿no? El ganado sin agricultura pues no puede existir, evidentemente, y menos en el caso de los rumiantes, sea de una forma ya procesado, aprovechamiento directo en pastos, bueno, muchas formas diferentes, ¿no? Y procesos para interrelacionar esos dos bloques de trabajo, ¿vale? De ganadería y agricultura. Entonces empezamos con un proyecto para aplicar esos conocimientos de agroecología, intentando ver qué papel podían jugar el uso de las plantas medicinales que el ganado o bien aprovechan durante el pastoreo, en el caso de que pastoreen, o bien que se están utilizando en los piensos, ¿vale? Posteriormente desarrollamos como filial de Substrate, que es una compañía especializada en el uso de la inteligencia artificial, un proyecto para adaptarlo al sector de la ganadería lechera, esto que habíamos empezado a hacer de sostenibilidad agroecológica y uso de extractos de plantas medicinales, con la dificultad que eso tiene por la escasez de reglamentos que lo regulan, y luego lo comentaré más detenidamente, para que pudiéramos, como técnicos, poder hacer la transición a un sector, o del sector, mejor dicho, a un sistema sostenible. Bueno, que vamos a dejar de utilizar ciertas herramientas como los antibióticos que fabricamos en laboratorio o antibióticos de síntesis, muchos de ellos además extraídos de agentes, precisamente algunos de ellos microbios, ¿no? Bacterias u hongos que los producen en el medio ambiente, y nosotros los cultivamos en el laboratorio y producimos esos antibióticos, esas partículas simples que vamos a utilizar después en los animales, ¿no? Queremos reducirlo porque hay una problemática que ya todos conocemos, compleja de resolver, y para eso hay que ver cómo utilizamos otro tipo de herramientas, ¿no? Que existen desde hace tiempo. En 2021, pues esta compañía, Substrate, decidió apoyar nuestro modelo de negocio y tomó el 90% de nuestra actividad para impulsarlo y avanzar en ese conocimiento de estas plantas medicinales, que bueno, muchas de ellas se utilizan a diario como aditivo y como materias primas, ¿no? Esta caracterización, esta denominación de medicinales, ahora la comentaremos, ¿vale? Bueno, Boalbet, pues desde 2022 inicia una nueva etapa, desde principios de año, en la que todo el conocimiento que hemos desarrollado en estos años anteriores, tanto el desarrollado por mi equipo como por mi mismo nivel de investigación, pues ofrece una posibilidad de mejora en el sentido de cómo vamos a utilizar las plantas medicinales en ganadería en el futuro. Vamos a ver. Ahora. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué papel juega la inteligencia artificial en lo que estamos haciendo? Lo que perseguimos es construir esta granja del futuro, esta granja del mañana, yo diría, porque el futuro es algo como mucho más incierto y longevo, y nosotros necesitamos respuestas hoy, respuestas mañana, ¿no? Todos los que estamos aquí hoy en este foro o han pasado por el foro, lo que necesitamos es solucionar lo que nos está ocurriendo ahora. Y ahora tenemos dificultades para abordar las situaciones sanitarias o epidemiológicas o patológicas, como lo queramos denominar, en las granjas. Pues necesitamos reducir el consumo de determinados compuestos, reducir los residuos en los alimentos, y no me refiero a los residuos de los antibióticos de los alimentos, porque ya sabemos que eso está muy controlado, sino a los residuos, entendiéndose en este caso los genes de resistencia a antibióticos que quedan en los alimentos y que pasan a través de los purines a las tierras de cultivo y después posteriormente a los alimentos que quedan en el agua, ¿no? También, el agua también es un alimento. Entonces, todo aquello que estamos haciendo en el uso cuando usamos antibióticos de síntesis no le pasa así a los antibióticos complejos extraídos de las plantas, como pool de sustancias, como grupo de sustancias. No le pasa lo mismo a la hora de estimular la aparición de resistencias a esos compuestos, y por lo tanto las bacterias no están expresando esos genes que son esos residuos que aparecen en los alimentos, y que es de la manera en la que a las personas les llega esa comunicación, ese pequeño libro de instrucciones que las bacterias generan para comunicarse entre ellas, le llega a las personas, y cuando vas a tomar un antibiótico después no te funciona, ¿no? Porque tus bacterias ya saben cómo deben defenderse ante esa molécula, y además lo tienen bien activo, ¿no? El sistema defensivo. Además, reducimos este concepto de residuos ganaderos en el ámbito de lo que venía un poco explicando, pues propiamente dicho, pues a nivel de utilización de determinados envases o a nivel de los propios antibióticos como residuos, ¿vale? A través de las orinas o de las heces, pues todas esas partículas, algunas más depuradas por el sistema
metabólico del animal, pues ya sea hígado, riñón, heces, van a quedar en el medio ambiente y per se también son una contaminación, igual que son los plaguicidas en agricultura, sobre todo en determinadas grandes cantidades. Y no es algo que queremos hacer en el sector, no queremos contaminar el medio ambiente, pero necesitamos herramientas, ¿no? Los animales enferman por las condiciones ambientales, por las necesidades de alimentación que a veces no pueden ser cubiertas por problemas ajenos a las granjas en muchos casos, o por lo difícil de la tarea en el caso del ganado lechero, ¿no? De constante producción, de alta producción y lo que eso implica, ¿no? A nivel de esfuerzo ganadero. Bueno, pues de alguna manera esto permite la aparición de determinados residuos, ¿no? Y queremos solucionarlo. Vale, pasamos a la siguiente. Perdón que tengo ahí un pequeño delay con las diapositivas y parece que no se me pasa al ritmo que quiero. Bueno, un poco después de este contexto, vamos a hacer una mención muy sencilla en la fitoterapia veterinaria. ¿Qué es esa fitoterapia veterinaria? Para que luego podamos entender por qué la inteligencia artificial nosotros queremos que sea la prescriptora o recomendadora o revisora de lo que se está utilizando en las granjas, ¿vale? La fitoterapia veterinaria es una ciencia, la fitoterapia es una ciencia, es el uso de las plantas oficinales viene de la oficina de farmacia, de la rebotica, que se han venido utilizando pues, desde que la medicina es medicina, se han venido utilizando. Hemos querido mejorar el uso de este tipo de compuestos, seguimos haciéndolo a nivel farmacéutico para conocer cuáles son las propiedades de estas plantas, cuál es el riesgo de utilizarlas, su posibilidad a nivel de toxicidad ambiental, toxicidad a nivel del animal, su posibilidad de residuos también en los alimentos, también puede ocurrir evidentemente. Y para hacer todo esto, bueno, pues hay varias estrategias, ¿no? Que nosotros hemos seguido y que sigue el sector de la investigación, pues de lo que ahora se denomina pues nutracéuticos, fitogénicos, que no dejan de ser compuestos botánicos extraídos de las plantas o extractos de plantas, propiamente dichos, que se utilizan en la alimentación animal hoy en día. Se hacen estudios in vitro e in vivo. Nosotros hacemos estudios in vitro y hacemos estudios in vivo para conocer cuáles son los resultados más óptimos para el uso de esos aditivos, de esas materias primas que alegan tener capacidad terapéutica o capacidad de mejora en determinada respuesta inmune o de control de coccidios. Hay muchas cosas que se están diciendo y necesitamos tener más conocimiento científico y divulgarlo para la seguridad de todos, ¿no? Ese trabajo se hace en base a revisiones bibliográficas y de revisiones en particular de etnobotánica. Tenemos mucho conocimiento desarrollado a los últimos 200 o 300 años del uso de las plantas medicinales veterinarias, que tenéis un libro, el Froner. Este es un ejemplar que yo poseo en mi biblioteca privada. Es un libro del año 1906. Hay otras versiones y otros modelos, otras ediciones de este libro en otras lenguas en Europa. Es un libro de referencia en lo que nos puede aportar como guión, ¿no? Para estudiar lo que estamos haciendo ahora, que es el uso de las plantas medicinales o de interés medicinal desde el punto de vista veterinario, ¿vale? Y este libro, ahora os enseñaré un par de recomendaciones y cómo eso hoy en día sí tiene ya reconocimiento científico. Hacemos seguimientos en granjas lecheras. Para nosotros una granja es la unidad mínima indivisible en la que se debe trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el ecosistema agrario, en ese espacio rural donde todos convivimos, donde conviven personas, animales y plantas, ¿no? De alguna manera, ya sea cultivos para la alimentación del ganado, ya sea árboles para sombra o para cobijo de aves insectívoras que van a devorar nuestras plagas a nivel de tanto de instalaciones animales como de cultivos. Pues ese concepto de unidad mínima indivisible es el concepto que nosotros utilizamos para trabajar, ¿no? Entender que la granja está en un entorno y ese entorno, pues, pongo un ejemplo, no es lo mismo tener una granja de ganadería de leche en Galicia o en la cornisa cantábrica, mejor dicho, que tenerla en Andalucía, ¿no? En el sur de España. Las condiciones atmosféricas son diferentes, las necesidades son diferentes a muchos niveles, a nivel de nutrición y también a nivel de terapias, porque también ocurren cosas diferentes a nivel de patologías, ¿no? Para poder individualizar este tratamiento utilizamos la inteligencia artificial, ¿no? Porque consideramos que cada granja es un mundo y es su propio ecosistema y pues hay unas instalaciones, hay unas máquinas, hay un conocimiento por parte de los gestores de esa granja, ya sean ganaderos, puede ser una granja familiar o puede ser industrial y por lo tanto el conocimiento exhaustivo de lo que está ocurriendo allí
es lo que permitirá además cumplir con ese reglamento de veterinario de explotación, de ese Real Decreto, que pronto, si no, no queda mucho, ¿no?, por salir, aplicará también al sector lechero de forma exhaustiva y nos obligará a hacer esos planes de bioseguridad y a trabajar de una manera coordinada, ¿no?, entre técnicos y gestores, ganaderos y, por supuesto, los propios animales, ¿vale? Como os comentaba en este libro que os he puesto aquí de ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis, que espero que el ratón se vea bien, que tenéis una referencia en terapéutica, en este caso es para el control de la diarrea, es un libro antiguo, lo que ahora aquí denominado opio, nosotros lo podemos denominar alcaloides, ¿no?, con compuestos más estandarizados, incluso compuestos simples. Tenéis raíz de ribargo, hay productos en el mercado de casas farmacéuticas muy potentes que utilizan la raíz de ribargo para controlar el timpanismo en ganado lechero, en rumiantes de leche, y compuestos mucilaginosos, como las semillas de lino, el mucílago de avena. Entendamos que esta es una referencia de hace 120 años, donde la capacidad de transformación de estos compuestos pues, estaba limitada por el conocimiento tecnológico que tenemos hoy en día, pues no era el mismo, ¿no?, que el que teníamos antes. Con este conocimiento que tenemos hoy en día, porque tenéis una referencia a ácido salicílico, de la corteza del salisalva, del sauce, esto ha evolucionado, ya nos permite estandarizar y mejorar a nivel farmacéutico a través de la farmacognosia este tipo de compuestos, ¿no?, para usarlos con seguridad y calidad y eficacia. Aquí tenéis una referencia al bálsamo del Perú, ¿vale?, en el control de afecciones de la piel. En este caso, lo que aquí comenta como para mejorar el crecimiento del pelo, podemos entender lo que sirve para, utilizamos el bálsamo del Perú, se utiliza para regenerar la piel. Eso en el caso de ganado lechero. Ahí podemos encontrar determinados productos sanitarios, ¿vale?, que no son medicamentos veterinarios, son productos sanitarios, están dentro del reglamento de zoosanitarios, que tienen compuestos de este tipo para mejorar la regeneración de la piel, ¿no?, la piel y anejos. Bueno, vamos pasando a la diapositiva. Vamos a ver, aquí está. Mira, mirad, siguiendo con este punto de la fitoterapia, os voy a dejar simplemente una reflexión, ¿vale? En esta diapositiva, ¿qué es lo que pretendemos mostrar? Pretendemos mostrar que en este producto que se utiliza en hospitales, ¿vale?, que está convenientemente registrado en la Agencia Española de Medicamentos, es un medicamento como tal, que se puede comprar sin receta en las farmacias, ¿vale? El contenido que tiene básicamente es bálsamo de Perú y aceite de ricino. Y se utiliza con referencias bibliográficas, como por ejemplo esta que os voy a mostrar del Sevier, en las trataduras de quemaduras menores, ¿vale? Una quemadura menor puede ser, podemos encontrarla en una ganadería lechera cuando una máquina de ordeño no está bien ajustada o por una sensibilidad especial de un animal en respuesta a la presión o al número de pulsaciones de la máquina de ordeño, ¿vale? Entonces, este tipo de compuestos son utilizados para tratar ese tipo de quemaduras menores. Lo que hace falta, evidentemente, es que lo tengamos adaptado al sector veterinario, ¿vale? Y en eso es lo que nosotros trabajamos, en el desarrollo de ese tipo de productos y también en el estudio y prueba de los mismos para ver cómo están funcionando. Vale. Un poco aquí terminaría lo que os quería explicar de la fitoterapia veterinaria. Os he hecho esta reflexión de lo antiguo a lo más moderno y de la parte humana, porque, bueno, creo que a veces mirar hacia otros sectores o hacia el pasado nos permite de alguna manera entender qué es lo que está pasando ahora. Necesitamos evolucionar, necesitamos utilizar otro tipo de herramientas y para eso podemos contar con las alternativas terapéuticas de la fitoterapia veterinaria. Vale. Ahora vamos a pasar un poco de temática, voy a cambiar de temática, más o menos voy a como a mitad del tiempo de mi intervención. Quizá voy un poco rápido, pero bueno, intento completar mucho la información para que de alguna manera nos dé tiempo a todo, porque son charlas que bueno, a veces las hacemos en 2 horas, en 4 horas, incluso las hacemos a nivel de formación, ¿no?, en la universidad y en una formación que estamos preparando para sacar en otoño de este año, donde podemos hablar de esto muy profusamente y podéis acceder a mayor detalle de información. ¿Qué hemos creado con PAN? ¿Qué es lo que persigue crear PAN? PAN significa Precision Animal Milking, aunque no es una definición muy correcta lo que se refiere a milking a nivel de traducción directa al español. Lo que perseguíamos un poco era hacer entender que la producción de leche de precisión, ¿no?, o los animales de precisión lecheros, ¿vale?, pueden mejorar su capacidad reproductiva, sanitaria, de producción, genética, utilizando la inteligencia artificial. ¿Y qué es este mundo de la inteligencia artificial?
Bueno, pues de una manera muy sencilla, muy sencilla, la inteligencia artificial se basa en la creación de unas instrucciones a nivel de software, a nivel informático, la que una serie de personas o personas construyen lo que se denomina algoritmo, ¿no? Que un algoritmo es un criterio, es una condición ante determinado valor o ante determinado estatus de un parámetro. La persona que está generando el algoritmo da una instrucción de qué debería ocurrir, ¿vale? La inteligencia artificial, por lo tanto, es una inteligencia que viene creada por una persona, ¿vale? Inicialmente. Con la evolución de estos tipos de sistemas, ya ves que hay un mundo muy complejo y que ahora voy a explicar ese diagrama de forma sencilla. Con la aplicación intentando resolver, perdón, este concepto, ¿qué pasa? Que hemos evolucionado en la creación de esas instrucciones sencillas. Eso lo podíamos tener en instrucciones de ordenador, en software que no era inteligencia artificial, donde detectaba un valor y saltaba una alarma. Lo que pretendemos ahora, las personas que trabajamos en el ámbito de la inteligencia artificial, es que los ordenadores, los programas, los software realmente sean capaces de generar autonomía en las respuestas que van a dar ante estas variaciones de los parámetros, ¿vale? Los parámetros van a ser modificados, pues células somáticas, cantidad de leche, urea, extracto cero, condiciones de temperatura atmosférica, y eso va a necesitar de una respuesta, de una toma de decisiones. Bueno, pues en nuestro caso, nuestro sistema de inteligencia artificial está dentro del mundo de lo que se denomina algoritmos inspirados en la biología, ¿vale? En este caso en particular, más profundamente en el aprendizaje por refuerzo basado en las emociones humanas, ¿vale? Utilizamos el mismo tipo de concepto, por ejemplo, acerco la mano, me quemo, ¿no? A un fuego, si la vuelvo a acercar, ya tengo miedo, porque sé que me puedo quemar, ¿vale? Pues ese mismo tipo de sistema lo aplicamos a la hora de desarrollar los algoritmos. Es decir, si yo dejo que el parámetro se acerque mucho al valor target, al valor target límite o peligroso, pues evidentemente cuando el sistema la recomendación la emite muy tardía, habrá llegado a ese valor target y entonces ese valor target peligroso, digamos, no límite, donde ya no debería haber llegado el parámetro, la recomendación que ha hecho para corregirlo habrá llegado tarde. Eso es lo que hacemos actualmente sin querer cuando actuamos de manera tardía en el uso de los extractos de plantas o bien de los medicamentos en las ganaderías. Si hacemos la parte predictiva, que de eso se habla mucho, inteligencia predictiva, cuando el valor se está acercando al parámetro, el software puede detectar que nos estamos acercando a una desviación y genera una alerta. Cierto es, eso es como funciona ahora. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo en estos 3 años? Y qué hemos podido patentar. Cuando nos estamos acercando a ese valor peligroso, a ese valor paramétrico, el sistema lo va a detectar. Eso es detección predictiva. Pero además va a emitir una decisión, una propuesta para incluir este tipo de plantas que estamos hablando, este tipo de compuestos en la dieta, de manera que podamos evitar que el parámetro llegue a desviarse y a ese valor que queremos evitar, ¿no? Ese valor peligroso de danger. Este sistema es bastante complejo, como comprenderéis, y está dentro de distintos tipos de tecnología, como esto que os pretendía mostrar este diagrama, distintos tipos de tecnología que se están implantando con mayor o menor capacidad de atención a distintos ámbitos de trabajo, pues puede ser los vuelos de avión, los coches, los GPS, los coches autónomos me refiero, y con lo cual, pues según las necesidades del sector, bueno, de la población, o de las propias demandas de los consumidores en el ámbito en el que sea, pues se está trabajando más en ese tipo de ámbitos. Nosotros estamos trabajando en un ámbito, la tecnología inspirada en los algoritmos de la biología, que da respuesta a algo que todavía es incipiente. Es decir, hemos empezado a resolver antes cómo vamos a abordar los accidentes de coche de forma autónoma con inteligencia artificial y se ha invertido mucho dinero porque hay mucho dinero en el mundo de la automovilística y hemos dejado en segundo plano, por ejemplo, el uso de alternativas terapéuticas o de la respuesta a determinada detección predictiva de enfermedades en las granjas para más adelante, ¿no? Parece que nos enfocamos más en lo último y en vez del sector primario. Lo último, ¿por qué lo digo así? Porque realmente si no hay sector primario significa base, no significa rudimentario. Lo principal, lo primario es lo que origina. Si no tenemos alimento para las personas, ¿para qué queremos tener coches autónomos capaces de manejarse solos? Si lo que necesitamos es
dar alimento para las personas. Entonces, nosotros hemos empezado a trabajar en algo que sabemos que dentro de unos años va a ser muy demandado. Sin embargo, lo queremos ofrecer ya porque creemos que la respuesta hay que darla pues mañana, ¿no? Como decía antes. Vale. Esto que os estaba explicando, que venimos trabajando desde hace varios años, nos ha permitido patentar hasta 13 patentes de aprendizaje por refuerzo jerárquico. Y bueno, pues aquí de alguna manera es una diapositiva que trata de explicaros cómo funciona este modelo de trabajo, ¿no? Nosotros creamos estos algoritmos, este modelo de decisiones, que se los brindamos a este software, que bueno, os he presentado aquí como por un cerebro que hemos creado nosotros. Y que con las variaciones en los datos que llevamos estudiando, el sistema ha aprendido a tomar decisiones, ¿vale? Eso está siempre en evaluación por parte de los expertos que trabajan en Boalbet para corregir aquellas decisiones que no sean las más óptimas y rentables para el uso de los extractos de plantas en la dieta. Es decir, hay muchos aditivos que se utilizan en el mercado o piensos complementarios que llevan plantas, extractos de plantas y que se utilizan para mejorar determinados aspectos de la producción animal. Pero nos cuesta mucho evaluar cómo podemos mejorar ese uso de esas plantas a nivel particular en cada una de las ganaderías. Y por lo tanto, como técnicos, a veces recibimos un pienso que tiene una composición en plantas que están denominadas dentro de lo que se, de lo que se encaja como aditivos organolépticos, ¿vale? Mezclas de aromatizantes, que debe venir una descripción de la cantidad total, pero no nos está diciendo ni la cantidad total de principios activos que contiene, de polifenoles, flavonoides, taninos. Bueno, son grandes grupos, no vamos a entrar en detalle hoy. No lo sabemos, ¿no? Y realmente se están utilizando para mejorar la calidad de vida de nuestros animales. Necesitamos saber qué cantidad es la que vamos a utilizar, necesitamos saber cuanto más mejor, ¿vale? Dentro de poder adaptar las necesidades de la granja. A lo mejor necesitamos más cantidad de ese aditivo o menos cantidad de ese aditivo para ese grupo de animales, para ese lote, ¿vale? Y eso es lo que hemos tratado de resolver y estamos resolviendo con PAN. Bueno, sigo adelante. Vale. Por lo tanto, la manera en que trabaja PAN, nuestra herramienta, aquí tenéis una representación de la aplicación que se puede utilizar a nivel de teléfono o de tablet, que la herramienta, realmente la estructura es interior, esto solamente es una forma de mostrar la información de forma sencilla para los ganaderos. Trabaja en mejorar la sanidad del animal, en optimizar la cantidad y la calidad de la leche producida, porque queremos reducir los costes y mejorar la rentabilidad de las granjas lecheras. Sabemos que hay determinados productos que se utilizan en el mercado, con los cuales trabajamos, tenemos distintos tipos de partners, que su incorporación en la dieta de los animales está mejorando algunos parámetros productivos. Pero no sabemos todavía, a nivel global, me refiero, nosotros estamos descubriendo en este proceso de desarrollo tecnológico en el que llevamos varios años trabajando, cuándo es necesario aumentar o disminuir la cantidad de esos aditivos para adaptarlo a las condiciones de esa granja. Eso de alguna forma va a permitir mejorar el bienestar animal y el social y ambiental de las granjas. Vale. En definitiva, ¿qué hace PAN? PAN coge los datos, Precision Animal Milking, coge los datos de los sistemas de software de las granjas, los procesa a nivel de inteligencia artificial, tiene una comunicación con la fábrica de piensos con la que pueda trabajar el ganadero para hacerle una notificación con previa comunicación con el ganadero de qué es lo que debería utilizar para mejorar la salud de sus animales, ¿vale? A través del uso de estos piensos botánicos que legalmente su denominación, nosotros aquí lo hacemos una denominación más genérica dentro del ámbito de la fitoterapia, pero su denominación son piensos complementarios, ¿vale? De esta manera, cuando el ganadero está trabajando en su día a día, recibe una notificación, que la veremos ahora, a partir de una serie de medidas de producción. El sistema recoge las medidas de producción de la granja, las analiza en base a unos indicadores que se establecen con la granja, estudiando sus históricos de producción, sus consumos de antibióticos, sus consumos de medicamentos, sus consumos de pienso. Se hace un estudio previo, en este caso en España lo hacemos de esta manera, para conocer cuál es la situación de partida. Y conforme a eso establecemos unos objetivos a los que podemos llegar. Estamos en 3 millones de células somáticas en tanque de leche, pues a lo mejor no podemos pretender llegar a 700.000 o 250.000 si estamos hablando de vacuno, ¿no? En este caso estamos hablando de pequeños rumiantes. A lo mejor no podemos pretenderlo hacer en 2 meses por el coste que eso tendría. Necesitamos hacerlo de forma paulatina.
¿vale? Puede haber casos puntuales en los que los animales necesitan ser tratados individualmente y, por lo tanto, pues si ese dato se tiene individualmente, el sistema podrá recomendar individualmente cuál sería la mejor respuesta o la mejor recomendación, ¿vale? Esto se hace a través de un sistema de notificaciones que llegan a través de la aplicación móvil, donde se hace una recomendación que el técnico, el gestor, el veterinario de la granja tiene que validar que la ha aceptado y cuándo va a utilizarla, ¿vale? En cualquier caso, si deciden utilizarla, la gente sigue recibiendo esa información porque de alguna manera lo que está recibiendo el ganadero es una alerta, ¿no? Una alerta de lo que está ocurriendo en su granja, que podrá determinar que el veterinario o él mismo decida utilizar otro tipo de herramientas, podría ser así. En nuestro caso, nosotros vamos a hacer una recomendación de ese pienso complementario botánico para que puedan de alguna manera seleccionarlo o incorporarlo a la dieta para mejorar los valores que se habían desviado en el sistema. Bueno, de alguna manera ya voy a terminar. Quería cerrar un poco la presentación, aunque se ha ido muy apretado en tiempo. Quería cerrar un poco por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Nosotros estamos hablando de una granja del futuro. Esa granja del futuro, a nivel de categorización en digitalización y tecnología, es una granja de grado 6.0. Ahora mismo estamos trabajando en la granja 4.0, es lo que está haciendo el sector. La granja 6.0 es una granja en la que aquellas decisiones que puedan ser tomadas por sistemas de software serán tomadas por sistemas de software directamente, evitando la necesidad de que cada persona tenga que tener unos conocimientos extremos o exhaustivos o supremos de cada aspecto que debe conocer para mejorar su producción. Estamos hablando de alimentar a 12.000 millones de personas en 2050 y un desinterés importantísimo que hay hacia el sector primario por parte de la población a la hora de elegirlo como primera opción laboral. Entonces, creemos que hacer de la gestión ganadera un modelo sencillo donde la tecnología que se está utilizando en otros ámbitos también esté utilizándose en el sector ganadero permitirá la rentabilidad de explotación y permitirá el relevo generacional. Porque una persona que está utilizando un teléfono, que con ese teléfono puede hacer virguerías, luego cada día tiene que ir a ordeñar durante 365 días al año a distintos tipos de horas, con distintos tipos de condiciones ambientales y se hace extremadamente duro. Nosotros trabajamos con ellos, somos veterinarios, es nuestro día a día también, nos enfrentamos a esa dureza, a esa carga emocional que está trabajando cada día con un sector que, siendo el más importante para la sociedad, no recibe la atención suficiente a nivel del ámbito tecnológico como precisa, ¿no? Para poder vivir pues, con calidad. Por lo tanto, bueno, pues pretendemos también dar respuesta a esta demanda de relevo generacional, mejorar la competitividad de las granjas, hacer un uso racional de las tecnologías. No todas las granjas pueden pasar de 0 a 100 por una cuestión financiera, simplemente necesitan hacer un proceso de transición, el cual se puede acompañar y se debe acompañar pues, a nivel de subvenciones, a nivel de transformación digital, de políticas, evidentemente, pero también a nivel técnico. Nosotros los técnicos necesitamos conocer bien cuáles son las posibilidades de la tecnología y hacer esos procesos, acompañar esos procesos de incorporación de las tecnologías a la ganadería. Para que sea sostenible, ¿no? En definitiva, porque ocurre muchas veces que nos metemos en inversiones que luego no somos capaces de abordar porque el mercado es inestable y nos vapulea, ¿no? Todo aquello que redunde en el uso de la alimentación local, que permita además el uso de extractos de plantas que pueden ser producidos a nivel local porque hay mucha producción de extractos de plantas con origen medicinal en España que se transforman en España y se venden al sector farmacéutico. También se pueden utilizar en el sector veterinario, conociendo cuáles son sus limitaciones y sus capacidades. En este sentido, os dejo una pincelada, y es que hasta enero de 2027, si no recuerdo mal, si no es enero o febrero, creo que es el 28 de enero de 2027, está abierto el plazo para que los Estados miembros de la Comunidad Europea comuniquen cuáles son sus propuestas para regular el uso de medicamentos veterinarios tradicionales a base de plantas. Con lo cual tenemos aún 5 años para que se haga todo ese proceso legislativo que permitirá tener un grado de seguridad máximo en el uso de este tipo de compuestos a nivel veterinario y, por supuesto, a nivel ganadero. Pero mientras tanto, nosotros no podemos esperar. Tenemos que conocer cuáles son las condiciones de uso de esos compuestos,
utilizar la tecnología para que se hagan buenas recomendaciones, buena monitorización, saber cuáles son sus limitaciones y sus capacidades, ¿vale? Por lo tanto, estas nuevas formas de alimentación que cuidan del bienestar animal. Evidentemente, hacemos esto por la calidad de vida de todos, ¿no? De ganaderos, de técnicos y de gestores, porque es nuestra propia calidad de vida. Yo he dedicado muchísimos años y sigo dedicando y dedicaré muchos años a convivir diariamente con ganaderos y ganaderas, y estoy cansado realmente, o me cansé realmente de escuchar que no había respuestas para los problemas que se generan a nivel global y que las herramientas que nos presta la Administración a nivel legislativo no llegan a poder abordar porque tampoco es su cometido, ¿no? Es el sector privado el que realmente puede abordar por capacidad de financiación y de presupuestos esta necesidad de conocimiento que nos permita vivir de manera adecuada y sostenible, bueno, tener calidad de vida. Así que, bueno, yo creo que como culminación de esta parte de seminarios, es importante remarcar que todo lo que estamos haciendo, las personas que hemos participado en este foro vino, si me permitís que hable por todos mis compañeros y todos los asistentes, no es más que tener calidad de vida. Lo que perseguimos es tener una calidad de vida y que eso redunde en buenos alimentos para las personas y que sean seguros para el medio ambiente. Nada, ya con esto voy a terminar. Os dejo aquí. Bueno, este es el equipo de personas con las que estamos trabajando en Boalbet internamente. Luego tenemos el equipo de Sastri que desarrolla la parte de inteligencia artificial y yo estoy al frente de este equipo de veterinarios y cada uno de ellos aporta su granito de arena para construir un sector pues, más eficiente, más seguro y más sostenible para las personas y para el medio ambiente. Nada, muchas gracias y por mi parte he terminado la presentación. No sé si hay alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. Muy bien, Álvaro. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, tenéis la posibilidad de, bueno, pues de poner vuestras preguntas en la herramienta de chat, preguntas que tenéis ahí, en el panel del GoToWebinar. Y bueno, ya nos han llegado algunas, las vamos a responder ahora, como hemos hecho antes con María Hernández. Y bueno, la primera de ellas, Álvaro, nos preguntan sobre si nos puedes dar más detalles sobre la situación legislativa de la fitoterapia. Bueno, pues es uno de los comentarios que hacía ya intentando cerrar, que espero que fuera más o menos en tiempo, y es que la única posibilidad que tenemos ahora mismo fácil de utilizar los extractos de plantas en producción animal es a través del reglamento de aditivos, el reglamento europeo de aditivos, el de 1831, que regula este tipo de compuestos como aditivos organolépticos, aditivos que van a mejorar la apetecibilidad del alimento, o su coloración, su sabor, el aroma, etcétera. Y luego tenemos el reglamento 62, el catálogo de materias primas europeo, así como el catálogo de, el catálogo de materias primas europeo, perdón, sí, quería hablar del registro que existe y luego del catálogo como tal publicado en el reglamento 62. Estos dos reglamentos definen el uso de estas plantas, de los extractos de plantas, pues eugenol, un compuesto derivado del clavo, ¿no? Extractos de ajo, extractos de achicoria. Bueno, hay una infinidad de compuestos que están regulados. Pero esa regulación se ha hecho de forma masiva para poder ir abriendo paso a lo que posteriormente vamos a necesitar, que es regular este tipo de compuestos como medicamentos, ¿no? Para que los ganaderos técnicos tengamos la mayor seguridad de que el compuesto que estamos adquiriendo y utilizando en el pienso, o el pienso que estamos adquiriendo, que ya lo lleva incorporado, pues no va a ser tóxico para nosotros o para las personas del medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de regulación está pensada dentro del ámbito de la alimentación. Solamente hay una categoría, que es la categoría de aditivos zootécnicos, que da información o que pide información suficiente a los registradores de cuáles son las condiciones de uso de ese tipo de compuestos. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que registrar un compuesto como aditivo zootécnico es algo muy, muy caro para algo difícil de patentar, porque las propiedades del ajo o de la chicoria o de los polifenoles de los cítricos son muy típicos, ahora mismo se habla mucho de ellos, es muy difícil, no puedes patentar algo que la naturaleza fabrica, tendrías que hacer un nuevo compuesto. Y por lo tanto es difícil que haya empresas que desarrollen ese tipo de reglamentación de aditivos zootécnicos. Hasta que no pasen estos años y salga adelante el reglamento de medicamentos veterinarios con este registro simplificado para medicamentos veterinarios a base de plantas, medicamentos tradicionales, nos vamos a encontrar con, con necesidad de información como la que nosotros tratamos de resolver junto a otros muchos investigadores, claro. Esa es la situación. También nos preguntan si ha
ha podido ver mejoras en las granjas usando su herramienta y si está disponible efectivamente para los ganaderos. Pues mira, el ámbito al que nos hemos enfrentado, más difícil no ha sido encontrar, o sea, ver si había o no mejoras, ¿no? Lo que más difícil hemos encontrado ha sido poder protocolizar y monitorizar las capacidades que tienen este tipo de compuestos. Yo no pongo en duda, independientemente de mi formación o no, yo no pongo en duda que las plantas de origen, las plantas medicinales de interés veterinario tengan capacidad de solventar determinadas patologías en los animales y que sean interesantes su uso por muchos tipos de cuestiones, la mayor parte de ellas por la reducción de resistencia a antibióticos, la simplicidad de uso a nivel de receta, etcétera, etcétera. Yo eso no lo pongo en duda, lo tengo claro. Soy profesor de universidad y hablamos de esto en la universidad. No es esa la cuestión ha sido cómo la cantidad de factores que están interviniendo en una granja te permiten evaluar si cuando has puesto este compuesto ha funcionado bien o no ha funcionado bien y la continuidad de esa información. Entonces, el proyecto PAN, la mayor dificultad que ha tenido ha sido en crear un ecosistema de datos que nos permitiera evaluarlo. Eso lo hemos conseguido y estamos contentos, pero sabemos que no podemos pararnos en el módulo en el que hemos llegado ahora mismo, que tenemos que seguir avanzando porque aunque la herramienta está disponible y sirve para recomendar el uso de extractos de plantas a través de los piensos en las dietas de los animales, aunque hace detección temprana de enfermedades utilizando datos pues, de sistemas como de casas de sistemas de ordeño, ¿no? Como de Laval, Lely o cualquier otro tipo de empresa de sistemas de ordeño, lo que más nos preocupa ahora es cómo estandarizar su uso, porque las personas no acaban de entender cuáles son las posibilidades de este tipo de tecnologías, ¿no? De inteligencia artificial y fitoterapia. Entonces sí, está disponible, se puede adquirir. Hemos visto que somos capaces de participar de la mejora de las granjas, pero que necesitamos que los ganaderos entiendan que hay cosas que los medicamentos no pueden hacer y no me refiero a que lo entiendan como algo que no saben, sino que lo entiendan en el sentido de avance, ¿no? Ni los medicamentos, ni los antibióticos de síntesis, ni los compuestos derivados de las plantas van a mejorar que tú tengas una diferencia de temperatura en tus instalaciones de 40 grados en verano. Eso es imposible, eso no lo va a poder solucionar. Son todo paliativos y son todos compuestos que se incorporarán a la dieta y van a reducir la rentabilidad de la propia explotación. Entonces, eso es lo que estamos enfocados, en ayudar a los ganaderos a digitalizarse, a monitorizarse y a mejorar el uso de estas plantas medicinales y de los medicamentos en general de manera sostenible. Otra cuestión, Álvaro, que nos trasladan. ¿Trabaja Boalvet con otros veterinarios o solo da sus servicios a ganaderos? Y si es así, No, si puedes claro, sacar las líneas de trabajo que desarrollas con... claro, realmente nosotros tenemos en nuestras granjas piloto o granjas donde trabajamos como veterinarios son pocas en relación al número de granjas que hay en España y no hemos desarrollado el modelo para llevarlas todas nosotros ni lo pretendemos. Nosotros hemos generado una herramienta autónoma para que otros compañeros puedan trabajar con ese tipo de herramientas, ese tipo de conocimientos. Por eso además hemos creado esta formación que sacaremos en otoño para que nuestros compañeros veterinarios o gestores de granja puedan utilizar esos conocimientos y aplicarlos en su día a día. Así que sí, la idea evidentemente es dar respuesta a los veterinarios que quieran evolucionar y que puedan hacerlo, ¿no? Que puedan hacerlo por estos tipos de circunstancias. A veces eso no se puede, ¿no? Pero nuestro enfoque es ese, evidentemente. No somos una empresa de servicios veterinarios para llevar granjas. Lo hacemos porque es la forma en la que podemos demostrar cómo hacer las cosas y porque de alguna manera al final hay ganaderos que te lo piden y no encuentra un veterinario que sepa de lo que tú estás aprendiendo, ¿no? y compartiendo. Y ya la última pregunta. ¿Trabaja Boalvet con fábricas de pienso para incluir la fitoterapia en los piensos? No sé si es una línea que os habéis planteado. Sí, te explico. Lo que normalmente hacemos es estudiar la necesidad que el ganadero tiene de ese tipo de plantas a través del sistema PAM. Ese ganadero trabajará normalmente con una fábrica de piensos y en el caso que la fábrica de piensos esté interesada, que a veces sí están interesados, otras veces no, trabajamos con ellos para que incorporen este tipo de aditivos en la propia dieta del animal, en el pienso que le están vendiendo. Además, hacemos estudios de investigación en nuestras granjas piloto con empresas del sector de la alimentación animal, de este ámbito de lo que se llama nutracéuticos, fitogénicos, es decir, que desarrollan extractos para incorporarlos en los piensos, para que tengan información de máxima calidad
a la hora de después poder recomendar el uso de sus productos a otros fabricantes de pienso. Así que sí, siempre estamos abiertos a trabajar con fabricantes que quieran conocer más sobre cómo utilizar los extractos de plantas en los piensos y mejorar la respuesta que se espera de ellos. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Hasta aquí el tiempo del que disponíamos. Yo creo que ha sido un tema muy interesante combinando esos temas de la fitoterapia, perdón, la inteligencia artificial. Yo creo que nos has aclarado muchas cosas, nos has abierto nuevos horizontes, que eso siempre yo creo que es muy importante. Y nada, si alguna pregunta más nos llega, os la haremos llegar para Vale. contestarla. Muchas Y gracias. muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a vosotros y nada, esperemos que la mesa redonda, yo me quedaré ahora a ver qué tal va, porque estoy deseando escuchar a los que están al pie del cañón cada día, ¿no? También, a ver qué nos cuentan.